Save the Children lleva trabajando en Andalucía 20 años, 21 en realidad, desde el año 90. Por un lado, trabajamos en cooperación internacional y en grandes emergencias, y desde Andalucía pues impulsamos un poco la colaboración con donantes en la cooperación descentralizada, y el trabajo específico en Andalucía lo diversificamos de varias maneras. Por un lado, haciendo programas de ayuda directa a niños, niñas y adolescentes y sus familias en riesgo de exclusión, en situaciones de dificultad. Y por otro lado, haciendo propuestas de mejora de políticas públicas, ¿no? En definitiva, los estados o los gobiernos autonómicos en este caso son los que tienen competencias de infancia y son los que tienen que legislar y que poner en marcha medidas que mejoren a largo plazo la vida de los niños y niñas, y desde ahí también tenemos un trabajo bastante profundo en temas de incidencia política, ¿no? Lo que es la investigación y la relación, ¿no? con los que toman decisiones para que gobiernen o para que legislen con una mirada de infancia, ¿no? La movilización social y la movilización de la gente, de la sociedad, es fundamental para que muchos de estos cambios pues tengan, digamos, un impacto real y duradero en la vida de los niños, que es lo que nosotros llamamos la teoría del cambio de Save the Children, ¿no? Poder trabajar sobre la vulneración directa de derechos de los niños, ¿no? Que es ese trabajo con más de 50 profesionales en Andalucía en los programas de atención a infancia. Luego esa posibilidad de cambiar cosas, ¿no? De cambiar leyes y medidas a largo plazo, y contar con un trabajo de movilización social y sensibilización que permita también que la gente tome conciencia y que tenga claro que es necesario para la infancia y para la infancia andaluza sobre todo, es necesario que se cambien cosas, ¿no? Yo siempre digo que la sociedad andaluza es muy, muy solidaria, ¿eh? Y ahí pues nuestro pasado y nuestro presente está marcado por eso, ¿no? Por esa solidaridad y por tanto interna como externa, ¿no? Y la población normalmente responde muy bien tanto a necesidades en otras latitudes, ¿no? En países en vías de desarrollo o en países más frágiles, cuando hay grandes emergencias o incluso para un trabajo de continuidad, pero igualmente también son bastante sensibles con temas que pasan en nuestra propia comunidad autónoma, ¿no? Que la cuestión de la pobreza infantil, la desigualdad, es un tema que hubo durante un tiempo cierto negacionismo, ¿no? Pero bueno, ya creo que la sociedad y que incluso las administraciones han asumido que tenemos realmente un grave problema de pobreza infantil y desigualdad en nuestro país, y Andalucía siempre está a la cola, por diferentes motivos, está a la cola en temas de pobreza infantil. Entonces, el ciudadano, la ciudadanía, ¿no? Lo que tiene que hacer es pedir y reclamar a los que toman decisiones que la mayoría de los recursos, que inviertan los recursos de manera adecuada para poder reducir brechas de desigualdad, y no solo eso, no solo la brecha de desigualdad, ¿no? Sino atacar y enfrentarse a problemas graves como pueden ser la violencia contra los niños y niñas, ¿no? Que también es una realidad oculta que existe y que se puede erradicar, ¿no? Y las cifras que nosotros manejamos en Save the Children siempre vienen de fuentes oficiales, sea ministerio, sea por los propios organismos autonómicos, ¿no? Desde 2008, ¿no? Con la primera crisis económica, la pobreza infantil no ha parado de crecer, y no ha parado de crecer también en Andalucía. Ahora, en la actualidad, y con datos del propio Observatorio de Infancia de Andalucía, que depende de la Consejería de Políticas Sociales, tenemos en nuestra comunidad autónoma un 26,5, creo, por ciento de pobreza moderada. Pobreza moderada entendemos, son indicadores de Unión Europea, y hablamos de 450.000 niños en situación de pobreza moderada, y luego tenemos la pobreza severa, que también se mide en base a unos estándares y a unos indicadores donde se introduce un índice de privación material severa. Ya son niños que realmente viven en familias con extremas dificultades para cubrir necesidades básicas de suministro, de una alimentación adecuada. La brecha educativa es brutal, con lo cual el índice de repetición, el índice de abandono escolar es mucho más alto en esas familias, y tenemos un 13,1%, 13,3% de la infancia andaluza, y son cifras que como sociedad no nos podemos permitir. Realmente son niños que se están quedando atrás, que se van a quedar atrás, y cuando sean adultos
pues van a pasar a ser adultos en situación de pobreza, ¿no? Con lo cual, siempre pedimos que la inversión en infancia sea alta y porque es una de las herramientas más preventivas para poder, bueno, para poder enfrentarnos a esa brecha, ¿no? Esa brecha educativa, pero también una brecha social que puede incluso poner en riesgo la cohesión social en algunos momentos. Antes del estado de alarma, ¿no? Y del confinamiento bueno, nos costaba un poco reconocer que todos los derechos de los niños y niñas se cumplían en todas sus formas, ¿no? Porque es verdad que una sociedad que tiene a 1 de cada 3 niños en situación de pobreza o niños que están sufriendo violencia, no puede decir que esté asegurando el derecho de los niños, pero en este caso los derechos fundamentales, que son el derecho a la educación, en muchos de los niños se está viendo vulnerado. 4 de cada 10 familias nos decían que no tenían o una conectividad adecuada o un dispositivo digital, bueno, un dispositivo sí, adecuado para que sus hijos pudieran continuar el proceso educativo. Con lo cual el derecho a la educación y a la educación en igualdad, ¿no? A la equidad educativa, también se puede estar viendo vulnerado en estos niños. El derecho a la protección contra todo tipo de violencia y a la protección una vez que también, bueno, pues tenemos sospecha y tenemos la preocupación de que pueden estar sufriendo muchos niños ahora mismo situaciones de violencia. El derecho a la alimentación adecuada igualmente y un tema muy importante también que nosotros ponemos mucho énfasis porque contribuye al desarrollo del niño y la niña, el derecho al ocio y al tiempo libre, ¿no? Entonces, ¿qué decir de ese debate, ¿no? Que hubo sobre los niños si salían, si no salían, y el ocio si no hay unas propuestas adecuadas o las familias no tienen esa capacidad, pues bueno, pues nos tememos que el ocio no se esté desarrollando de manera sana, ¿no? El derecho y vinculado con el ocio también está un ocio seguro, ¿no? Está el tema de la violencia viral, que nosotros llamamos, ¿no? De la violencia en las redes, ¿no? Y eso lo vinculamos también con no solamente los casos de violencia se pueden dar en casa, violencia física o psicológica de algún tutor o algún cuidador o algún padre, madre, algún adulto contra ese niño, sino también la violencia en redes con prácticas peligrosas como sexting, grooming y demás, ¿no? En temas de salud, pues si los niños no están haciendo ejercicio físico y también en esa encuesta el 82% de los niños no estaban haciendo ningún ejercicio físico, pues podemos encontrarnos problemas de obesidad, problemas de falta bueno, de una situación física adecuada, ¿no? Con lo cual está claro que una emergencia de este tipo sanitaria impacta mucho en lo social, impacta y amplifica las consecuencias negativas en aquellas familias pues que ya previamente a esta situación pues ya vivían una situación de alguna manera frágil, ¿no? Lamentablemente nunca es suficiente, ¿no? Nosotros reconocemos la labor en este caso, de la Junta de Andalucía, ¿no? Ampliaron el programa de solidaridad y garantía alimentaria desde la Consejería de Educación, que era un programa que daba 3 comidas al día a niños y niñas en situación de riesgo de exclusión antes del confinamiento y ellos lo han ampliado, pero es verdad que las familias que están necesitando y los niños y niñas que están necesitando ese servicio, que se les pueda proporcionar 3 comidas al día, no son todos los que están recibiendo la ayuda, ¿no? La Consejería de Políticas Sociales ha puesto en marcha varias iniciativas, ha ampliado algunas de las iniciativas que ya tenía en marcha, como las ayudas económicas familiares, la renta mínima de inserción. Ahora han aprobado también una partida de 17 millones de euros para proporcionar tarjetas monedero a las familias para que cubran esas necesidades básicas que pueden ser hacer frente a los suministros básicos de luz, agua y demás, y alimentación básicamente. Medidas que quizá han tardado un poquito en llegar durante los primeros días o las primeras semanas del estado de alarma, debido a que también muchos de los esfuerzos y del trabajo de los gobiernos estaban destinados a contener la emergencia sanitaria, ¿no? Pero ahora tenemos que mirar hacia el futuro, ahora tenemos que mirar hacia la desescalada, hacia la reconstrucción, y en ese sentido, pues en Andalucía yo creo que podemos esta vez presumir por lo menos de un buen ejemplo de consenso, ¿no? Entonces es verdad que ahora esta crisis ha dado la vuelta a todo, ha puesto todo patas arriba, pero ahora es el momento, como se está diciendo, ¿no? De que nadie se quede atrás. Bueno, pues veamos ahora
la altura política que se traduce en los recursos y en las apuestas, pues por decir, mira, la situación que pasa en estas familias más vulnerables con esta crisis no se puede seguir tolerando, ¿no? Y ahí, pues nosotros estaremos también intentando que esa reconstrucción y que esa alianza para la recuperación en Andalucía tenga también rostro de infancia.